Dale fuerte palmas al Señor, amén, fuerte las palmas. Muy buenas noches, amados hermanos, toda la familia de la fe, que muchas veces nos ven en las redes sociales. Somos la Iglesia Jesucristo Reino de Gloria, anexo Villa Violeta, y como cada martes estamos llevando momentos de oración, de búsqueda. Amén. Y bueno, el día de hoy quiero compartir un tema muy importante. Si tú, amigo mío, que ves en las redes sociales, tienes un líder espiritual, un pastor, un hombre de Dios que ora por ti, un lugar donde te congregas, esta palabra es para ti, porque es necesario que nosotros, como los hermanos que somos, tenemos que orar unos por otros. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, hemos leído, y vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 2, donde nos dice claramente esta gran palabra. El mismo apóstol Pablo enseña y manda también que se lo haga todos. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, dice, para que la palabra del Señor, que dice, corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos, ¿qué cosa, hermano Luis? Librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, hermanos míos. Debemos entender algo, que muchas veces el enemigo va a querer destruir su obra. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las formas mucho más fáciles de poder querer hacerlo es por medio de los líderes. El enemigo quiere destruir a los líderes, a los pastores. ¿Para qué? Para que la obra se divida, se separe, tantas cosas que causa una separación o una caída de un pastor, de un líder. Amén. Por eso nosotros como iglesia tenemos que estar orando por nuestros líderes espirituales y a su nombre. Ahora vamos a la introducción. Los líderes espirituales, amados hermanos, tienen una gran responsabilidad delante de Dios, ya que ellos velan por las almas, enseñan la palabra, aconsejan, corrigen, interceden y muchas veces cargan en silencio las luchas y necesidades del pueblo, tanto espirituales como también a veces materiales. Por eso la Biblia nos exhorta a orar por ellos, no una vez, no dos veces, sino constantemente, amados hermanos, y a su nombre. La oración es muy importante, amados hermanos, unos por otros, pero también en tus oraciones personales tú tienes que poner ahí a tu líder, a tu pastor. Señor, guárdalo de todo pecado, de toda inmundicia, Señor. Guárdalo, Padre, para que Él te ame mucho más a ti cada día. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia nos habla muy claro que ellos son los que velan por las almas. Indudablemente hemos aprendido, ¿no?, que hay dos tipos de pastores, ¿no? Los pastores que solamente aman la lana de las ovejas, y también hay buenos pastores. ¿Amén? Lastimosamente hemos visto muchas veces que están apareciendo de esos. Lastimosamente no son todos. ¿Cuántos dicen amén? Siempre Dios separa, así como en tiempos antiguos separaba siempre. Había un grupo, una grey, que no había doblado sus pies, no, sus brazos, su rostro a los Baales. Aún en estos tiempos también hay buenos pastores que aman a las ovejas, que no aman su lana, sino aman las ovejas. Dejan a los 99 y van a buscar esa una. Muchas veces pierna quebrada, dolida, cansada, golpeada, atacada, pero ahí está ese buen pastor, y a su nombre, hermanos míos. Ahora, cuando nosotros los líderes empiezan los ataques, muchas veces cuando la obra va creciendo, ahí es donde vienen los ataques espirituales. Y es ahí también donde el mismo Señor nos manda que nosotros estemos orando unos por otros. Hebreos 13:17, vamos a leerlo. Hebreos 13:17 nos habla una gran verdad ahí. Hebreos capítulo 13, versículo 17 al 18. ¿Qué nos dice, hermano Luis, en ese texto bíblico? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la bendita palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar, ¿qué dice? Cuenta, para que lo hagan con ¿cómo? Con tristeza, con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y en el 18 viene el consejo: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y a su nombre.
Es una gran demanda para el líder, para el pastor, amados hermanos, porque hay una demanda de consagración, hay una demanda de poder encabezar una obra. Imagínate esto. Sucede algo muy mal acá, imagínense. ¿A quién van a buscar primero? A los pastores, a los líderes, ¿sí o no? Hay una queja, no se van a quejar con ustedes, pues. Así como una empresa, ¿quién es? El jefe. Él paga los platos rotos, algo sucede, no, él está hecho, ya. Igualmente, nosotros, los líderes, somos los primeros que estamos enfrente. ¿Cuántos dicen amén? Es una gran responsabilidad, amados hermanos. Un pastor, un líder, necesita las oraciones de la iglesia. ¿Para qué, amado hermano Luis? Para mantenerse firme, fortalecido y sensible a la dirección del Espíritu Santo y a su nombre, hermano. Yo necesito las oraciones. Imagínate que un pueblo no ore por sus líderes, no ore por sus pastores, por sus hermanos. Wow, por eso ustedes están orando, clamando. Como les dije, hay dos tipos de pastores: el asalariado y el buen pastor. El asalariado, dice la palabra, ve las dificultades y corre, huye, se espanta. No, aquí no soy, me voy, papita, ¿para qué te quiero? Y desaparece. El pastor se espumó. Pero cuando hay leche, lana, y merito, ahí está. No es así. Pero también nuestro Señor Jesús enseñó, el buen pastor, lo que dice Juan 10:11, que el buen pastor da la vida por las ovejas. Y a su nombre, hermano, da la vida por las ovejas. El buen pastor ahí está. Pasa algo, tiene que estar ahí. Pasa algo contigo, tiene que estar ahí. Y a su nombre. Por eso nosotros tenemos que orar para que esos pastores apasionados por las ovejas sigan naciendo mucho más así, porque es una gran demanda, hermanos. Ahora, rápidamente, ¿cuáles son las luchas de los líderes que aman a las ovejas? Porque indudablemente hay líderes que no aman a las ovejas, pues solamente buscan su lana nada más. Ahora, muchas veces la congregación ve los sermones, ve las enseñanzas, el servicio público, pero no ven las cargas de aquel líder que lleva muchas veces en privado. Muchas veces vemos la alegría, pero muchas veces no vemos la lucha fuerte de esos siervos, ya que muchos lo vivimos en silencio, hermanos. Amén. No por creernos los super hermanos, no pasa nada, no. Sí pasa muchas cosas, pero Dios en su infinito amor nos manda en su palabra mantenernos firmes, así como un Josué, aleluya, que a pesar de cuando el pueblo se levantaba, muchas veces este hombre Josué se mantuvo firme, y a su nombre. Y aún en últimos tiempos, cuando él ya estaba viejito, el pueblo había visto su testimonio, pero aún así marcó bien claro, dice: yo les he enseñado, les he guiado, ustedes han visto sus maravillas, pero si ustedes se alejan, ya no tienen nada que ver conmigo, porque yo y mi casa seguiremos sirviendo al Señor. Amén. Eso es la fortaleza de un líder. Indudablemente el líder tiene que enseñar todo, pues. Hay líderes que muchas veces, pastores, por amor a la lana, por amor a la leche, no hablan mucho del pecado. Porque si habla del pecado, de eso, wow, la persona dice: no, acá mucho pecado habla, mejor me voy. No, mejor corro, porque acá mucho pecado, no quieren vivir a su manera, entonces ahí se van. Pero hay unos no, para que no se vaya la ovejita, mejor no hablo nada de pecado, sino hablo solamente de bendición, de fortaleza espiritual, hablo solamente, wow, no, Dios va a proveerte, tranquila, así tu pecado vas a seguir proveyendo, no hablan de arrepentimiento, nada, hermanos. Ahí es donde muchas veces son esos pastores atacados. La Biblia nos habla, 1 Corintios 11:28. Una de las tareas más fuertes del líder, dice que lleva la carga espiritual de la iglesia. Dice así, 2 Corintios 11:28. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, las preocupaciones por todas las iglesias. El mismo apóstol Pablo llama preocupación
pero no una preocupación así atormentada, sino una preocupación genuina, de amor. Indudablemente el que no se preocupa de la iglesia, indudablemente no se va a sentir cargado. Amén. Entonces el pastor, el líder, hablando del mal pastor, que no siente preocupación por la obra, por la iglesia, indudablemente no siente nada de presión. Pero el buen pastor, el buen líder, siempre va a estar preocupado por la obra y siempre va a sentir la carga espiritual, hermanos míos, y a su nombre. Pablo sufría por el bienestar espiritual del pueblo de Dios. Eran muchas obras. Entonces el apóstol Pablo sentía todo el peso, hermanos míos, de la obra del Señor. Un peso espiritual muy fuerte que muchas veces lo puede sentir cuando algunos hermanos predican, llevan la palabra. Un ejemplo, aquellos hermanos que hoy en día predican, luego de la predicación vienen las cargas espirituales, viene un peso muy fuerte, llega muy fuerte, un peso fuerte. No es fácil. No, hermano, yo predico. Claro, si lo predicas para tu conveniencia, bueno, en pecado no sientes nada, pero el hombre de Dios, la mujer de Dios que predica, cargando las cargas espirituales, vos vas a sentir un peso fuerte, hermano mío. Y esa carga, aleluya, muchas veces los líderes lo llevamos en silencio, tranquilos, porque es Dios que nos da la fuerza para poder llevar esas cargas. Amén. Número 2, la segunda lucha que llevan los pastores es enfrentar muchas veces la oposición y las críticas. 1 Corintios 16:9 dice así la palabra del Señor: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, pero son muchos los adversarios, y a su nombre. Indudablemente, todo líder que trabaja para Dios va a enfrentar oposición espiritual y también humana, pero aún así tiene que seguir bendiciendo al que lo ataca y reprendiendo al enemigo también cuando se levanta. ¿Cómo es esto, hermano Luis? Muchas veces la oposición y la crítica que se levanta cuando, en forma humana, cuando hay una corrección, cuando hay una corrección de parte del Señor a través de su líder espiritual, ahí muchas veces empieza una lucha, y a su nombre. Aún no le he corregido a mi hermana Angélica. Vamos a ver, vamos para adelante. Pero ¿dónde se conoce la buena sierva, el buen siervo? Cuando viene la corrección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así vamos a decirle, le corregí bastante ya. El varón ya es curtido ya. A ver, bueno, hombre fiel, con misericordia, y sigue ahí. Amén. Y a su nombre, quien vive. Y a muchos, ¿no? Llamó la atención, a muchos. Y gracias a Dios, ahí se ha mantenido ahí. Le da duro. ¿Quién más? Mi hermana Lupiña. Pero mire, sigue aquí la sierva. Correa espiritual. Pero ahí, hermano, ahí, tú me has puesto acá, papito Dios. Amén, hijita. Y aquí estamos. ¿Dónde enfrentan? ¿Cuándo se empiezan las luchas? Por medio también de lo espiritual. Los demonios se levantan, hermano, contra los siervos de Cristo. Y eso también lo pueden sentir. Escuchen, los predicadores, los salmistas, los que dirigen la parte espiritual. Ustedes lo sienten. Imagínate sentir el peso. Y eso hace poco lo sintió nuestra hermana María. Nuestra hermana María ha sentido un poquísimo más del peso espiritual que hace la semana pasada lo cargué. También mi hermana Giovanna Monotupa. Ahí también le di un peso espiritual. Ella seguramente también lo ha sentido, pues. El peso espiritual de poder manejar, llevar un momento ahí, wow, son fuertes, hermanos. Todo líder, todo pastor que ama a las ovejas tiene que cumplir lo que dice Lucas 6:28. ¿Qué dice la palabra ahí en Lucas 6:28? Bendecid a los que os maldicen y orad por lo que os calumnia, y a su nombre. Muchas veces, ¿qué sucede? El pastor, el líder que está muchas veces atormentado, atribulado, cargado, no cumple esto. En vez de bendecir a los que lo maldicen, a los que lo critican,
En vez de orar por los que lo calumnian, hacen al revés. Y ahí empiezan las luchas fuertes, hermanos. Por eso el buen pastor, el buen líder, tiene que seguir amando a la oveja. Déjala a los 29 y va, ¡pum!, busca. ¿Cuántos dicen amén? Ahí vas a ver un buen pastor, un buen líder. El mal pastor no se preocupa por nada por ti. Si vienes, vienes. Si no vienes, no vienes. Y es su nombre. Pero el buen pastor, el buen líder está ahí a tu atrás, pidiendo por ti, orando por ti, enfrentando la oposición, la carga fuerte del enemigo, que muchas veces te dice: ya déjala ya, déjalo ese desobediente. Pero el buen líder sabe que esa almita está con la piernita quebradita. ¿Cuántos dicen amén? Y ese líder tiene que ahí ayudar. Amén. Entonces, punto número 2, la segunda lucha del pastor que ama a las ovejas es enfrentar oposición y críticas. Número 3, otra lucha es que tiene que sí o sí derramar lágrimas por las almas y a su nombre. Hechos 20:31 dice así: por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Quién vive, iglesia? Muchas veces, Hechos 20:31, muchas veces a lo que he llamado la atención, terminando la llamada de atención, me he puesto a llorar. Es más, casi en algunas oportunidades he llorado, hermanos. Yo recuerdo cuando me presenté, son testigos, los hermanos de la hermana Martina, no los conocía, no sabía, solamente conocía a la hermana Martina, unos hermanitos, pero el mismo infierno se había levantado con todo ese grupito, hermanos. ¿Y qué quería el enemigo? Que yo cesara y dijera: ya no hay nada que hacer en ello, déjalos. Y son testigos los hermanos que están ahí, sin conocerlos. El mismo Espíritu Santo me hizo llorar por usted, por esas almas, y me hacía recordar esta palabra: no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno y a su nombre. Ahí vas a ver un buen líder, un buen pastor, el que te corrige, el que está ahí en las buenas y en las malas, con lágrimas. Muchos pastores lloran en la oración por aquellos que se apartan del Señor y a través de esas dificultades. De verdad me dolió bastante esta vez que no pude llegar a orar por esa hermanita que nos invitaron, hermano. De verdad sentí un dolor como nunca, hermanos. En los 17 años que he estado en las cosas del Señor, ha sido la primera vez, hermanos míos, la primera vez que no pude llegar a poder hablar, siquiera poder ver en vida a esa mujer. De verdad sentí un dolor muy, muy fuerte. Cuando mi hermana me dijo: ya falleció, wow, me quedé en shock, hermano, no sabía qué hacer. Me dio una tristeza. Pero bueno, le prometí al Señor esforzarme mucho más para que no vuelva a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Punto número 4. Otra de la lucha del pastor que ama a las ovejas necesariamente debe ser ejemplo en medio de las pruebas. En 1 Timoteo 4:12 nos dice esta gran verdad: sé ejemplo, Timoteo, de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, y a su nombre. Una de las cosas que Dios nos demanda al buen pastor, al buen líder, es que Dios tiene que poner un corazón puro para las ovejas, un corazón de amor, verlos, aleluya, con mucho amor, y a su nombre. Vuelvo a repetir: el líder, el pastor, una de las luchas más grandes que tiene que tener es que tiene que necesariamente amar a las ovejas, verlo con pureza, y a su nombre, hermano, con una pureza, con un amor. Indudablemente también ser ejemplo de conducta, de palabra. Y eso le exhortaba duramente el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Sabes qué, Timoteo? Por favor, tú tienes que ser ejemplo de palabra, de conducta, de amor, espíritu, fe y pureza. Una de las cosas que Dios nos demanda a todos, a todo hombre, a toda mujer,
que anhela obispado, que anhela pastorado, que anhela servir, ¿no?, con su vida, amando las ovejas. Indudablemente, ¿no?, hay buenos pastores, como le decía, y hay malos pastores. El buen pastor ama las ovejas, el mal pastor muchas veces los ama solamente su lana, ama su leche nada más. Por eso, el hombre de Dios debe ser ejemplo en su pureza, verlo con un corazón puro. Aunque también hay luchas muy personales en los siervos de Dios que sirven como líder, como pastor en la congregación. Necesariamente ese hombre de Dios que Dios ha levantado tiene que creerle al Señor, poniendo una fe que Dios hará cosas grandes en ese varón, esa mujer. Un ejemplo de esto: hace años atrás mi predicadora me decía: siervo Luis, guárdate en santidad, tú eres joven, me decía, algún momento tú vas a liderar jóvenes como tú, pero para eso tú tienes que tener buena conducta, ser de testimonio, para que tú aconsejes tu etapa de enamoramiento, tu etapa de noviazgo. Guárdate para que tú también puedas aconsejar a otros jóvenes. Y bueno, yo pensaba en ese tiempo, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a liderar jóvenes? Tantas cosas. Pero el Señor, usando su boca de mi predicadora, mira, se está cumpliendo. Se cumplió, ¿no? Lideré jóvenes en la iglesia central, están sirviendo al Padre, ¿no? Crié los niñitos de la escuela bíblica también, y así. Pero todas esas cosas nos enseñan ¿qué? A poder ser hombres conforme dice la palabra, de amor, de espíritu, de fe, de pureza, ¿no?, de poder tener una buena conducta delante de los hermanos, delante de los siervos. Ninguna dama que he guiado puede decir que yo le he faltado respeto, le he hablado cosas malas, he hablado otras cosas. Ninguna. Todas las señoritas que yo he aconsejado, que he guiado, que me contaban cosas muy, pero muy íntimas, siempre he estado ahí con ellas. Siempre he podido ayudarlas. ¿Por qué? Porque siempre les he visto con pureza, hermanos míos. Por eso, los hombres de Dios tenemos que ver, conforme dice su palabra, ¿no?, a nuestras, ¿no?, hermanas en Cristo, ¿no?, como nuestras hijas. Y esa es una reforma cuando yo les veo a todas las personas, mujeres, damas, que están ahí siempre. Porque hay mujeres que muchas de ellas no han tenido un padre, y bueno, gracias a Dios, algunas me han tomado como un padre para mí, para aconsejarlas, para guiarlas, para hablarlas de cosas íntimas, hermanos míos, como poder también solucionar esas cosas. Y a su nombre. Ahora, yendo ya avanzando, ¿cómo debemos apoyar a nuestros líderes y a nuestros pastores, hermano Luis? Número uno, lo primero, orando por ellos. 1 Tesalonicenses 5:25 nos dice: hermanos, orad por nosotros. El mismo apóstol Pablo demanda, hermanos míos, que tenemos que estar orando por los pastores, por los líderes. ¿Quieres apoyar a tu siervo Luis? Ora por mí. Y a su nombre. Ora por mí, hermano. Ora. Quebrántate. Pide, Señor, guarda a tu siervo Luis. Cuídalo de todo pecado, de toda obra del diablo. Guárdalo, Señor. A muchos les he escrito. Le he dicho, por favor, mi amado hermano, mi amada hermana, ora por mí. Porque es una carga fuerte, hermanos míos, poder llevar una grey. No es fácil. No es fácil. Entonces, tenemos que orar por los pastores, por los líderes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que orar. Otra forma de ayudarlos es honrándolos y también respetándolos. 1 Tesalonicenses 5:12 nos dice así: os rogamos, amados hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, una de las cosas que el Señor nos manda es que reconozcamos, que honremos el trabajo de los hombres, las mujeres de Dios que están ahí, que presiden, que están un paso más adelante en el liderazgo. Que lo ayuden, que lo honren, que lo respeten, y a su nombre. El respeto es muy importante, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? El respeto es importantísimo, y eso tiene que ir a la par. Yo respeto a mis hermanos, tú respetas a mí,
con mucho amor, nos tratamos con mucho respeto y a su nombre. Nada de jerga, nada de esto, no, con respeto, con amor, con mucho cariño, siervo, sierva, ministra, hermana, hija, hijo, vamos para adelante, con mucho respeto, con mucho cariño, honrándonos su trabajo. Por eso ustedes, cada vez que ustedes, hablando también de la honra, ¿no?, a través de sus ofrendas, de sus diezmos, honran el trabajo del ministro, del siervo que está ahí, preparando, orando, enseñando. Entonces, de esa manera, aleluya, ustedes también ahí están apoyando la obra por medio de sus ofrendas, de sus diezmos, amados hermanos. Indudablemente, como el apóstol Pablo decía, y lo hemos aprendido hace unas semanas atrás, el mismo apóstol resaltaba el apoyo económico que les daban las iglesias. Y él mismo decía, estoy lleno, estoy satisfecho. Pero antes también escribía, no, sé vivir en la abundancia y sé vivir también en lo poquito. Entonces el siervo de Dios necesariamente tiene que estar preparado para ambas cosas, aleluya. Para ambas cosas. Y el apóstol Pablo también al principio de su ministerio empezaba a trabajar también, ¿no?, vendiendo, haciendo sus cositas, pero no es todo el tiempo, hermanos míos, ya que cuando la obra crezca, la necesidad abunde, wow, ya no se puede, hermanos, ya su nombre, ya no se puede, hermano, amén. La carga es fuertísima, hermanos. Por eso ustedes honran y respetan a través también de sus ofrendas, de sus diezmos. Número 3, ¿cómo puedo apoyar, hermano Luis, a mis pastores, a mis líderes? Animándolos. Y a su nombre. Eso es buenísimo, hermanos míos. Yo de verdad me alegro muchísimo, de verdad me alegro mucho cuando algún hermano me escribe en las madrugadas, en las noches, antes de descansar, me mandan un texto, una palabrita, wow, una oración. La otra vez me sorprendió el hermano César Villacorta, una oración ahí, gloria a Dios, qué tan alegría. Me sentí muy honrado, hermanos míos, de tener un hombre, una mujer orando por este servidor, por mi familia, por mi casa. Y así muchos de ustedes, ¿no?, me han sorprendido así dándome una palabra. Entonces, eso, hermano mío, animando, vamos para adelante, siervo Luis, vamos para adelante, vamos peleando la batalla. Cuando veo los videos, cuando están los siervos avanzando, predicando, wow, estás cumpliendo, Señor, tu palabra, el cual Él me decía, no, cuando yo te levantes, hijo, voy a traer no a cualquiera contigo a trabajar, sino van a ser hombres y mujeres que van a hacer cosas grandes para mí y a su nombre. Por eso ahora nosotros tenemos que guiarnos, no a fe. La fe de tus ojos a veces nos dicen, oye, ¿qué sucede? Esto está sucediendo, estas cosas. No, nosotros tenemos que guiarnos por la fe, que sí lo vamos a poder lograr. Y a su nombre, hermanos. La fe es necesaria para poder levantar cosas grandes para nuestro Dios. Cuando tú animas a tu pastor, a tu líder, wow, empiezas a cargar las cargas de él, hermanos míos. Como basta que digas una palabra de fortaleza, ese líder, ese pastor que está un poquito así, wow, lo levantas. Porque él entiende que esa palabra viene de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda que tu líder, tu pastor es humano, como tú, y también suele cansarse. Por eso es muy importante animándolo, dándole palabras de aliento, palabras ahí de fortaleza, palabras ahí de decirle, mi amado siervo Luis, sierva Carola, vamos para adelante, sigamos levantando la obra para su gloria y honra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale fuerte palmas al Señor, amén. Dios en su infinito amor, ya vamos a tener, escuchen, es un Dios soberano. Y al quien desea Él lo levanta. Y yo de verdad me siento muy honrado que poco a poco el Señor va a ir cumpliendo su palabra. Poco a poco va a ir cumpliendo lo que Él ha prometido. Hay muchísimas promesas que el Señor me ha entregado por medio de sueños, de visiones, por medio de éxtasis. Y todos yo creo que se va a cumplir, pero no a mi tiempo, sino al tiempo del Señor. Pero para eso yo tengo que tener la fe de que sí se va a hacer, sí se va a lograr, sí se va a cumplir. Aunque mis ojos no lo vean, va a hacerlo. Porque necesariamente, y eso lo hemos aprendido muchas veces, que nuestra fe va a pasar por el fuego de la prueba, hermanos. Siempre lo va a hacer. Nuestra fe va a ser probada, siempre. Y si nosotros vencemos, pasamos, wow, el Señor nos levanta en fe. Nos va a proveer
todo lo que le pidamos conforme sea su voluntad. Pero siempre tenemos que creerlo, Señor, tú vas a hacer tu obra poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, dale fuerte palmas al Señor. Ya para ir concluyendo, quiero ir terminando diciendo esto. Detrás de cada sermón, de cada enseñanza, de cada palabra, hay horas de oración, hay noches ininterrumpidas de poder escribir. Detrás de cada consejo hay una preocupación por las almas. Detrás de cada líder fiel hay luchas que muchas veces nadie los conoce, hermanos míos. Todos, hermanos, pasamos luchas, uno más que otros. Y a su nombre. Yo me pongo, nosotros basta que salgamos afuera, nomás, y vemos, no, wow, esa lucha que fue, yo quejándome por eso. A veces estamos pasando necesidad económica, ¿no? A veces, wow, un día, ¿qué lucha has tenido, hermano? Oye, hermano, ayer comí 3 comidas, ahora he comido dos nada más. Wow, que eso es lucha. Otro hermano me está pasando su enfermedad, y ahí sigue para adelante, hermano. Nuestra hermana Rosemary, no imaginan, saliendo del hospital, haber sido internado, operada, wow, tanto viendo, lo primero que vino acá que hacer, a orar, a pedir, Señor, a agradecer al Señor y oración también. Yo miraba a mi hermana Romero, wow, mi lucha, wow, esta mujer, wow, me saco el sombrero, esta mujer está, sus luchas fuertísimas. ¿Cuánto dicen? Y así todos, hermanos, pasamos sus luchas. Por eso es importante que tanto el líder espiritual como la oveja sepa entender. Tanto muchos pastores, líderes, lastimosamente se olvidan que en algún momento fueron ovejas. Y ahí empieza el problema. ¿Cómo, hermano Luis? Es que cuando a veces exigimos algo y a veces nos olvidamos que también nosotros en ese tiempo queríamos su apoyo de pastor, de líder. Un ejemplo, hay algunos hermanos que me piden permiso y yo les doy permiso con mucho amor porque yo entiendo que wow, no es algo necesario, pues. Hay algo que se tiene que hacer, gloria, anda hijo, haz tu cosa, hijita, no te preocupes, anda ahí, si puede llegar, llega, si no, gloria a Dios. Y si en caso alguien falta, no estoy pensando, por eso la Biblia nos habla, buena conciencia, no estoy pensando, esa endemoniada no ha venido, que esto, que lo, ¿dónde estará ese endemoniado? Seguro estará por acá, por allá. No, yo siempre pienso, algo le ha pasado, y a su nombre. Por eso siempre les digo esto, amados hermanos, el día que falte el hermano Luis, llámeme, por favor. Amén. ¿Cuánto van a llamar, hermano Luis? Llámenme. Ustedes son testigos que en todo este tiempo no he faltado un culto, hermanos. Amén. No he faltado un culto. Ustedes son testigos. No, hermano, no porque wow, es super Luis. No. He querido bajar la toalla también por el cansancio, muchas cosas. Pero no, mi compromiso con el Señor y con ustedes también me hace levantar. No tengo que ir a la casa del Señor. Amén. Por el día que falte, llámenme, escríbanme, siervo Luis, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? Por favor, ¿qué ha pasado? No, puede haber que estoy en el hospital muriendo, puede ser, ¿no? Porque por la única forma capaz no pueda venir. O esto lo que ha pasado, pero algo fuerte, pero fuertísimo, para no haber venido. Amén. ¿Cuánto van a llamar, hermano Luis, cuando falta? Amén. Y también a mi esposa, por favor, amén. Porque gracias a Dios, si yo estoy acá parado, es porque mi esposa está conmigo, hermano. Me apoya, me ayuda. Gracias a Dios no tengo una esposa tacaña. Escuchen, hermanos, ya voy a terminar. La importancia de tener una buena esposa. Para celebrar el Día de la Madre, hermano mío, me gasté una buena economía. Y gracias a Dios, mi esposa no me dice, mi amor, no gastes tanto, esto, que lo no. Ella me acompañó a comprar las cositas que faltaban para esto, para otro. No, ya, Néstor. Entonces, una mujer que está caña, wow, ve, no compres eso. Por eso hay pastores que no compran nada, hermanos. Y no porque quizás no tengan, capaz algunos tienen, bueno, es un poquito así, o puede ser también que tengan a la esposa un poco así, que wow, lo frena, lo frena. Pero gracias a Dios, en mi caso no es así, hermanos. Yo le prometí al Señor, y yo observaba, ¿no? Antiguamente a mi primer pastor, cómo él honraba, bendecía en las fiestas espirituales de su propio bolsillo, sembraba. Y yo decía, un día, Señor, Padre, permíteme hacerlo, Señor. Algún momento, Padre, ayúdame. Y gracias a Dios, este primer Día de la Madre, con mucho amor pude compartir algo ahí para mis hermanas, para mis siervas,
para las mamitas ahí, con mucho amor. Por eso es importantísimo tener ese corazón, hermanos míos, de poder honrar ya su nombre. Ahora, esa honra tiene que ser viceversa, porque recuerda esto: yo como padre espiritual, mirando a lo espiritual, yendo a lo espiritual, cuando termino, escuchen, ¿no? La Biblia nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que el Señor te prospere, te dé larga vida. Eso también, eso es en lo espiritual también. No, yo como hombre de Dios, yo te puedo bendecir, darte muchos presentes, regalos, pero de tu parte también va a la progresiva. Señor, ahí está, cielo. Por eso, gracias a Dios, en los lugares donde he visitado, las casitas donde he tocado la puerta, nunca ha faltado un vaso de agua, un plato de sopa, un plato de legumbres. No me quejo, hermano mío, porque Dios siempre nos provee, siempre hay algo ahí que el Señor da. Amén. Estoy por eso muy agradecido por eso. Por eso la Biblia se cumple en Jeremías 3:15, que nos dice: yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienta con ciencia e inteligencia. La sabiduría y la inteligencia es muy importante para poder guiar un pueblo, hermanos. Por eso yo les contaba, ¿no?, hace 2 años atrás, el sueño que tuve con el Señor el día de mi cumpleaños. Yo les conté, porque yo creo que lo que el Señor me ha prometido lo va a hacer. Para eso se necesita, hermanos míos, mucha sabiduría para poder guiar a un pueblo grande. Ahora quizás tú digas: hermano, mira, somos 20, 25, hermano, a veces llegamos hasta 30 ya cuando estamos a full, ¿no? ¡Qué bonito! Pero ustedes no podemos guiarnos por la fe, a veces nos guiamos, eso es poquito. No, yo he aprendido que no podemos guiarnos por la fe, hermano mío, a través de nuestros ojos, sino tenemos que guiarnos por los ojos espirituales. Señor, tú vas a proveer más almas, Señor. Vas a proveer por acá almas, Señor. Hermano, pero ¿cómo lo vas a hacer? El Señor va a proveer. ¿Pero cómo el Señor lo va a hacer? ¿Pero cómo? Pero para eso tenemos que, hay una lucha, bueno, entre sí o no se podrá, pero tú tienes que vencer. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que ser fieles en todo, hermanos míos. Tratar siempre de apartarnos de toda inmundicia, de toda suciedad, para poder presentarnos conforme dice su palabra, santos y a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor. Termino diciendo con esto, y acá termino, 3 palabras. Si Dios te ha dado un líder, un pastor que ama, te cuida, te vela, te vigila, te exhorta, te llama la atención, ora por él porque él te ama. Pero si te ha dado un líder, un pastor que no te habla, no te visita, ni te escribe, y menos cuando te cometes un error, te llama la atención, es porque no te ama, hermano. Todo pastor, todo día que no te llama la atención, cuando hayas hecho cosa mala, no te ama, hermano, porque quiere que te vayas al infierno. Ya su nombre. Pero el verdadero líder, pastor, que te ama, que quiere que crezcan, que tu familia crezca, que tu hija sea bendecida, que tus hijos sean de bendición, te va a llamar la atención, va a estar contigo, así sea la 1, 2, 3 de la mañana, y va a estar ahí sentadito ahí, esperando ahí que tú recapacites, que tú entregues tu corazón nuevamente, papá, y ahí recién ese líder, ese pastor va a poder descansar tranquilo. Ay, Señor, sané a la pierna quebrada, y a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor. Vamos a ponernos de pie leyendo un texto bíblico para poder terminar. Todos a la palabra. Vamos al texto que empezamos. ¿Cuál fue el texto que empezamos? Primera es de Tesalonicenses. Amén. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Segunda de Tesalonicenses 3:1. A esto quiero llegar, hermanos míos, porque el enemigo se levanta fuertemente, pero creemos que el Señor nos va a dar la victoria. Segunda de Tesalonicenses 3:1-2 dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos, ¿qué cosa, hermano Luis? Librados de hombres, ¿qué cosa? Buenos, no, perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y en el versículo 3 terminamos, escuchen. Pero fiel es el Señor, que os afirmará. ¿Y qué más dice? Y guardará del mal. Por eso la importancia de orar, hermanos. Cierra tus ojitos. La importancia de orar por tus líderes, por tus pastores. Lastimosamente, pude ver a mi primer pastor caer.
como un dolor de toda la congregación, hermanos. Un hombre apasionado por las almas, un hombre que tenía los 9 dones espirituales y lastimosamente cayó. Un hombre que hasta el día de hoy lo amo. Pero si el Señor, aleluya, manda en su palabra orar unos por otros, creo yo que es necesario sus oraciones para que no suceda eso con los pastores, con los líderes que hoy el Señor está levantando. Hay que que cierres tus ojos y le digas al Padre: Señor, no permitas que nunca deje de orar por mis pastores, por mis líderes, Señor. Que de mi boca siempre salga, aleluya, esa oración por esos siervos, papá. Que de mi boca siempre, Señor, haya una palabra de bendición para el siervo, para el sierva que están peleando la buena batalla que tú has levantado, bendito Dios. Oh poderoso Rey, bendito Padre, aquí están tus hijos.